Bienvenido a la Sociedad Teosófica. Bienvenidos. Y la Sociedad Teosófica está todavía en esto de los cumpliendo 150 años de Sociedad Teosófica. Que no es poco, ¿no? Sociedades no hay muchas que cumplan 150 años. ¿Verdad que todo un hito? Y la otra vez comentábamos un poco la historia de la Sociedad Teosófica. Para no repetirnos, lo que vamos a decir es que con 150 años lo que se ha aprendido es tener una brújula. Y eso está muy bueno, porque la Sociedad Teosófica vos podés estudiar cualquier libro que aparezca, distintas ideas, distintas, pero siempre la dirección de la Sociedad Teosófica es el altruismo. Es la humanidad por delante del dinero. Y esa brújula me parece re importante. Esa es la parte también más de la madurez de los 150 años, como te digo, 150.000 años, sin darse cuenta que eso es lo más valioso. Y bueno, en esta oportunidad se va a autopresentar Claudio, pero solamente decirle que Claudio es, no sé, el chico, de esas almas que son investigadoras, que buscan, que son buscadores. Yo, desde que te conozco y ya de joven, antes indagaba, buscaba, iba por delante, se contactaba con escuelas que ni existían acá en Mendoza, se buscaba la escuela en Estados Unidos, siempre buscando, siempre yendo, pero no, en ese sentido es una persona que el trabajo que tiene es digno de respetarse, ¿no? Y ya porque una persona trabaja en ese sentido, merece el respeto. Respetamos a la gente que trabaja, ¿no? Eso es como muy valioso, el trabajo, no importa dónde estás, arriba, abajo, en el medio, pero si estás trabajando, sos respetado. Antes de aclarar que es trabajo interno. No digo porque él es nuevo, claro. Es mi vecino, pero no estuvo vinculado a lo filosófico como vecino, como pariente. Si uno va por la calle, ves a un hombre trabajando, aunque sea con una pala, te genera respeto. El trabajo genera respeto. Y creo que en estos ambientes, el trabajo interno de la persona que se está trabajando y que se sigue trabajando, genera respeto y uno se saca el sombrero. Así que bueno, sé que te va a presentar, Claudito, es un amigo, ¿no? Tendría que decirle, le doy la llave de la casa, Claudio, es normal. Pero bueno, arranque este momento. Gracias, Pato. Sí, así es, nos conocemos, primero que nada, me llamo Claudio, pero soy más conocido como Lucas. Fue un sobrenombre que me pusieron en la secundaria mis compañeros y me quedó gustando, me lo dejé. Por eso desde un montón de años, muchos años, casi la mayor parte del resto de mi vida de la secundaria hasta acá, me he presentado en todos los lugares que he estado, amigos, novias que tuve. Como soy músico también, he tocado, siempre me he presentado como Lucas. Entonces, bueno, hay gente que nunca llegó a saber que me llamo Claudio en realidad, por ejemplo, ¿no? Pero ahora lo digo. Desde hace algunos años a esta parte digo, me llamo Claudio, cuento toda la historia y la gente se ríe, porque no sé por qué les causa gracia, pero parece que suena gracioso. Así que me pueden decir Lucas o Claudio, que los dos respondemos. Sí, estamos los dos en armonía. Bueno, me mira medio seria. Pero acá sonamos, hay un problema de doble personalidad. ¿Ah? Cuando fui al psicólogo me dice, no se preocupe, entre los cuatro lo vamos a arreglar. Bueno, ahí quedó. Sí. Pero bueno, con Pato nos conocemos por lo menos del año 2000, creo. ¿Sí? Más o menos por ahí. Y en algún momento supimos que los dos estábamos estudiando Kabbalah, o Cábala, en español. Sí, y nos pusimos a estudiar junto con él y otras personas más que algunas de ellas creo que han pasado por la Sociedad Teosófica también. Y yo venía como bien dijo Pato, venía de antes, de muchos años antes, ya estudiando no solo Kabbalah, ya me gustaba mucho la psicología junguiana. Mi profesión de base, yo soy licenciado en sistemas, vengo del mundo duro, digamos, de ingeniería de software y demás. Al día de hoy ya esa etapa quedó atrás, me dedico más a la consultoría de empresas, ayudo a que las empresas trabajen mejor, se organicen mejor, sean más humanas, sean más ágiles, ese es mi trabajo hoy. Y hubo un punto de
quiebra ahí donde casi había terminado la carrera de la Secretaría de Sistema y me meto en psicología, porque siempre me gustó. Entonces, después me arrepentí, porque otra vez hacer una carrera, otra vez aprendí. Bueno, por ahora no, sigamos. Entonces, bueno, estoy contando un poquito el background, como se dice en inglés, por ahí se me escapan palabras en inglés, así que disculpa, estoy muy acostumbrado por el trabajo, pero si ustedes dicen ¿qué está hablando? No, los fundamentos, digamos, las bases de donde vengo más o menos. Entonces, bueno, no quiero perder mucho tiempo hablando de mí, ¿sí? Solamente contarles que hice todo un camino estudiando Kabbalah, entre otras cosas, y desde hace unos 4 años, ya formalmente, dejé la Kabbalah, ya no me dedico más a la Kabbalah, y me volqué de lleno al budismo tibetano. Soy estudiante y practicante laico, como verán, porque no estoy titulado ni tengo túnica, pero soy practicante y estudiante de budismo tibetano, en la tradición Sakya, y bueno, si quieren después hacemos otra charla, como quieran, pero sobre budismo. Lo que sí voy a spoilear un poquito, adelantar, es que los paralelismos entre lo que he aprendido todos estos años en el budismo tibetano, lo que aprendí en la Kabbalah, son chispazos de insights, como se dice en inglés, de sentido, de que se explican cosas que vi en un lado y ahora las veo en el otro, y eso hace como chispazos del entendimiento, ¿no? Porque el entendimiento generalmente son como chispazos. Más seguido tenemos esos chispazos, más se va penetrando en la conciencia ordinaria el conocimiento, ¿no? Si no queda todo en lo intelectual, que es una parte de la mente ordinaria. Pero bueno, ahí vamos a tratar de ordenar la charla. Solamente entiendo que esto es un conversatorio, así que si no me paran, yo puedo estar 4 horas seguidas hablando. Así que mejor me pegan un tirón ahí. Pero sí, para dejar sentada el eje discursivo, lo voy a dejar presentado y sobre eso me empiezan a hacer preguntas y después nos vamos para otro lado, no hay ningún problema, pero dejo planteado para que se entienda de dónde vengo, ¿no? O sea, cuál es la Kabbalah que yo he estudiado. La Kabbalah es un universo, dice ahí, distintos cabalistas, distintas escuelas cabalistas, pensadores. Entonces, si no elegimos un camino determinado por ahí, nos podemos perder. ¿Sí? Hay un dicho entre los cabalistas que dice: hay 3 tipos de personas que pueden entender la Kabbalah: los niños, los locos y los sabios. Quiero pensar que ustedes son sabios. Entonces, el primero y principal, para entrar en el tema así de lleno, el libro central, en torno al cual gira la Kabbalah a día de hoy, es el libro que se conoce como el Zohar. ¿Sí? El Zohar. ¿Me sentí hablar? Sí. El Sefer HaZohar, el libro del esplendor. Este libro hay toda una controversia. Se supone que por allá por el siglo II de la romana, Rabbi Shimon Bar Yochai fue a una cueva, era un gran tzadik que ¿quiénes han estudiado algo de Kabbalah? ¿Quiénes conocen, han leído, han escuchado? Un poquito así. Un poquito también. Tímidamente. Muy bien. ¿Y qué han leído? ¿Han leído alguna autora en especial, alguna escuela, alguna línea? Creo que no lo hice con la persona adecuada. Tenía la fuerza y era la persona adecuada y me quedé esperando que apareciera. Una persona. No, pero me refiero a qué línea, a qué autor, a qué escuela. Yo lo hice con Elena. Sí, cada tanto sigo leyendo de Javier Wolkoff o algo así. Javier Wolkoff. Que también salió de Kabbalah de. Sí, ya no habla de Kabbalah. Sí. Exacto. Mario Sabán, Albert Goslan. Sí. Sí, bueno, está perfecto. Siglo II, Rabbi Shimon Bar Yochai, un gran tzadik, ¿no? Un sabio, quiere decir, tzadik en hebreo. Se fue a una cueva y ahí, como él ya era un gran sabio, pudo recibir y realizar, no se diría hoy en día, lo que se conoció como el Zohar. Un texto completamente críptico y reservado para elites. La Kabbalah tenía esta característica
reservada para élites de sabios, que además, como la Kabbalah, ¿no? Acuérdense que, vamos a poner en español, Kabbalah viene del Kubel, que quiere decir recibir, ¿sí? El Kubel recibir. ¿Recibir qué? La luz. Recibir la luz. Entonces, esto siempre estuvo reservado y siempre perteneció, fue como el núcleo místico esotérico del judaísmo, ¿sí? Digamos que la carcasa exterior, ¿sí? Más accesible al común de la gente, era el judaísmo. Entonces, como el judaísmo y la mayoría de las religiones tienen como base un código ético de conducta sobre el cual basarse, que prescribe cómo vivir, si son, digamos, prescripciones de cómo bien vivir y relacionarnos, y cómo pensar y cómo hacer las cosas, ¿no? Un código ético. Parte de ese código es que para estudiar Kabbalah había que ser hombre mayor de 40 años y estar casado. ¿Sí? Hoy eso claramente cambió, pero durante siglos fue así. Bien, entonces muchos siglos esto era para élites de sabios que además cumplían con esta característica. Entonces bien, así todo era algo muy crítico, hasta que en el siglo XII en España aparece Moisés de León, otro sabico, otro rabino, al cual se le atribuye, digamos, académicamente se le atribuye a él el Zohar, porque él lo da a conocer. Hasta ese momento no se conocía. Yo me estoy yendo para atrás, pero no se conocía, el Zohar no era tan conocido. Entonces, se hace conocido en el siglo XII, en una época en España había un problema, la Kabbalah se había vuelto muy estéril, muy intelectual, faltaba esa pasión, ese misticismo, esa conexión más emocional, que aparece con Moisés de León presentando el Zohar. Entonces, no se sabe si era Shimon Bar Yochai o de Moisés de León. Lo más probable es que Moisés de León haya tenido acceso a conocimientos que se han transmitido oralmente, que nacieron con el Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II, y él los codificó, los escribió. Hasta el siglo XVI, esto no se entendía mucho, digamos, era muy complejo de entender. No es que ahora se entienda mucho, digamos, era muy complejo. Hasta que en el siglo XVI aparece Isaac Luria. Luria, conocido como el Ari. ¿Se te va a hablar? ¿El Ari? Sí. El Ari. ¿Sí? Bordov habla muchísimo, de toda su línea de enseñanza se basa en la enseñanza del Ari. El Ari toma el Zohar y lo vuelve a presentar de una manera un poco más entendible e introduce dos o tres conceptos nuevos para ese momento, no es que eran nuevos, ¿no? Introduce el concepto de Tzimtzum, ¿se te va a hablar de eso? Tzimtzum, y el concepto de la ruptura de las vasijas. ¿Entienden la ruptura de las vasijas? Si lo escribí en castellano. Tengo un medio de autor. Entonces, la ruptura de las vasijas y el concepto del Tzimtzum. Y ahora, hablar solo del Tzimtzum nos tomaría, hablarlo así muy por encima, ¿no? Y muy livianamente podría tomar 2 horas. Y de ahí empezaría el resto de todo lo demás que podríamos conversar, ¿sí? Así que solo mencionar que esto hace referencia al proceso de la creación. Una nueva forma de explicar, una forma más entendible de explicar cómo se produjo la creación. Entonces, en la Edad Media, en toda esta edad, en toda esta época, la Kabbalah tenía un sentido primero reservado, como dijimos recién, a algunas élites, estudiosos de ciertas características, de pantalla, pesado, bla bla,
Y era un medio para elevarse, una escalera para los místicos, los sabios querían a través de estos conocimientos entender a Dios, entender la creación y elevarse hasta Dios para lograr la unión mística o Debekut, pegarse a Dios, unirse con Dios. ¿Okay? Ahora, esto evolucionó, siglo XVI, Luria, un salto bien grande para que no se pueda entender la exposición introductoria. Esto sigue evolucionando y aparece un montón, se canal, ¿no? De más sabios, Rix y rabinos y demás que siguen escribiendo y interpretando y demás. Y llegamos al día de hoy, donde ha cambiado bastante el abordaje, porque la gente hoy ya está abierta, ya no hace falta para poder acceder a estos conocimientos nada que se no importa el género, no importa la edad, no importa nada de eso. Y el abordaje que hoy tenemos ya no es tanto entender cómo el universo fue creado y cómo podemos subir esto a Dios, sino basándonos en este concepto de lo que dice el Ari, que con la cultura de las vasijas, la creación fue un error en realidad. ¿Sí? No sé si han sentido con este concepto o se están topando con él ahora. La creación salió mal, no le salió bien. Tenemos que estudiarlo porque esto es realmente el tema de una charla de 2 horas solo para hablar de eso, cómo fue todo el proceso de la creación y por qué salió mal y por qué se rompieron las vasijas. El hecho es que el Ari dice, nuestra misión ahora es rectificar, es volver a unir lo que se rompió. ¿Okay? Eso es lo que se llama el tikkun, es la rectificación. Nuestra misión, según el Ari, a través de todos estos estudios, es volver a unificar lo que se fragmentó. Porque quedó fragmentado. Vasijas explotaron en pedazos de distintos tamaños, así decirlo. ¿Sí? Tengan en cuenta una cosa, que es el problema del idioma. Es un gran problema el idioma. ¿Sí? Porque si bien es lo mejor que tenemos para comunicarnos, es al mismo tiempo una gran barrera. Todos entendemos acá supuestamente, ¿no? Castellano, sabemos que estamos hablando, seguramente me entienden, aunque algunos conceptos pueda que no nos entiendan, entienden lo que digo, ¿verdad? Hablamos el mismo idioma. Ahora, el idioma está formado por símbolos. Y esos símbolos señalan hacia una dirección. No son aquello que representan. Las palabras no son eso que representan. Si yo digo mesa, estoy hablando de un conjunto de símbolos que representan un concepto. No es la mesa. La mesa está acá y ni sabe que se llama mesa. De hecho, tampoco es una mesa. Es una nube de átomos y electrones, pero nosotros vemos una mesa. Entonces, acá cuando hablamos de tikkun, de vasijas, cuando hablamos de la luz y demás, estamos hablando con un lenguaje simbólico que señala hacia una verdad, pero no habla de la verdad en sí misma. Entonces, cuando hablamos de luz, vasija, tikkun y demás, eso señala hacia conceptos, hacia ideas que son de otra manera difíciles de empezar a querer así, a aprehenderlas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o lo estoy complicando? ¿Vamos bien? Que todavía encima, mucho de lo que vamos a leer en español, que viene del hebreo, y mucho de lo que viene del hebreo, a su vez viene del arameo, ha pasado por varias traducciones. Primero por el inglés o el francés, seguramente, después ha llegado al español. Con lo cual, este problema del idioma, que ya es válido, esta expresión es válido para cualquier idioma, hay que sumarle el problema de la estructura, digamos, lingüística y gramatical que tienen distintas culturas. Acerca de esto hay estudios muy interesantes, por las ramas, pero viene el caso, porque los conceptos, como son aprehendidos, por ejemplo, en cultura semítica, cultura asiática, occidental, son diferentes. A pesar de que hablemos de lo mismo, por la estructura gramatical,
el entendimiento de lo que llamamos la realidad cambia bastante, la percepción. Pero bueno, todo eso pasa por abajo del radar, pasa bastante inadvertido. Si no le prestamos atención, si alguien no nos lo dice. Entonces, tenemos este problema de las traducciones, del idioma y lo que él representa. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos con lo que leemos y con lo que vamos a interpretar. Me siguen, es súper importante. Porque esto ha dado origen a un montón de charlatanería y desvíos y distorsiones que han generado escuelas de pensamiento que no tienen nada que ver con la Kabbalah, porque se han presentado la Kabbalah como otras, digamos, cosmogonías. En fin. Bueno, yo venía estudiando por este camino, ya no tuve la suerte de conocerlo a Larín, sí lo conocí a Mario Sabán, bueno, ya lo conocen, ya lo he mencionado por acá, Mario Sabán, de hecho, le hice una entrevista que la tengo grabada en YouTube, después puedo pasar la link, una entrevista muy, muy interesante, de una hora. Mario Sabán, escribiendo por todos lados, Arjé Kaplan, que es el otro cabalista. Kaplan es un cabalista del siglo pasado, ya murió, además de cabalista, era físico, se dedicaba a la física de partículas. O sea que hay una muy interesante cómo él va relacionando los movimientos modernos de física de partículas, con la Kabbalah. Súper interesante. Kaplan tiene varios libros escritos, en los cuales sobre meditación cabalística. Muchos otros pensadores, incluso Arjé Kaplan, puedo nombrar a otros también, porque son los principales, ya abordan lo que estaba diciendo recién, digamos, ser fiel un poco a la promesa de la charla de hoy, que era la diferencia entre la Kabbalah y la Edad Media y ahora. La Edad Media ya lo dije, pero el estudio de cómo se hizo la creación, cómo el universo, cómo se todos los mecanismos que conforman todo lo que llamamos la existencia, y cómo llegar a Dios. En cambio, hoy tiene un abordaje diferente de la Kabbalah. La gente hoy tiene una expectativa diferente cuando entra a estudiar esto. ¿Cuál se imagina que es? ¿Qué buscamos en la Kabbalah? Entender el día a día. Entender el día a día, el sentido de la vida, práctica, Sí. la práctica diaria, algo que Es un camino de evolución. un camino para evolucionar, un camino para entender lo que llamamos el alma humana, la psique. Por ahí se habla de alma y psique de manera distinta, pero no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos que empezar a hacer la distinción de alma y psique, lo mismo que de mente y cerebro, y también por ahí se habla mucho de lo mismo, que no es lo mismo. Pero es para entender todo este mecanismo por el cual nosotros estamos acá experimentando la existencia. Y la Kabbalah responde a todo eso, tiene la respuesta. Y también sigue teniendo la respuesta de cómo está hecho el universo y cómo podríamos ascender hasta Dios. Una sola cosa. Lo que voy a decir puede que rompa mucho temas. Buenas. Me pongo por acá, ya me pongo. No hay problema. La Kabbalah habla de Dios todo el tiempo, porque partimos de la base de que supuestamente Dios creó todo el universo. Pero es una simplificación muy burda e inocente. ¿Sí? Es una simplificación burda e inocente. La cosa es bastante más compleja, avanzada y no tan simple. Pareciera que la Kabbalah es teísta, pareciera que no es teísta. Lo que pasa es que está inserta en el núcleo de una religión, una casa externa, que es completamente teísta. No hay un Dios que creó, un Dios que no solo creó el universo, sino que nos creó a nosotros, creó las almas y dictó un código de conducta, un código ético, ¿okay? La Torá. ¿Sí? La Torá sería el manual de cómo vivir, básicamente, el manual del usuario de todo esto. El manual del usuario, claro. Ahora, ese es, lo voy a decir así, luego, inocente, la versión fácil, sencilla, para el común de la gente, digamos, que no
todavía no tienen suficiente madurez o nivel vibratorio, si quieren, de conciencia, para entender ir más allá de eso. No es teísta, a pesar de que habla de Dios. ¿Sí? Cuando se dice en la Kabbalah que Dios creó el universo, no hay tal cosa. La creación del universo se produce a partir del infinito, de lo infinito. El infinito y manifestado, que se llama Ein, o el Sof, el manifestado, lo infinito, lo que no tiene fin, quiere decir. Lo dejo acá ahora y a partir de ahora, si sigo hablando, tengo para ver si hagan preguntas, que creo que es la idea. Era para introducir cuál es la línea por donde he venido yo, autores más, hay un montón de otros autores, ¿no? Pero son un poco. Me cohibe. Yo quiero, como también soy una buscadora y he pasado por distintos caminos, quisiera entender, la pregunta es doble. Uno, ¿de qué manera te ha servido ese conocimiento que pudiste adquirir sobre el Kabbalah en tu vida? ¿Y por qué cambia? ¿Por qué cambia el budismo? Claro. Bueno, muy interesante. Ese me refiero al clic que hace uno, decir, no es para acá. Está todo bien, es interesante, pero no es para acá. Hay gente que toda la vida sigue por ahí hasta su partida, digamos, y otros cambian, ¿no? Bueno, sí, muy interesante y por supuesto muy particular el camino que yo he ido eligiendo, si es que existe tal cosa como elegir. ¿Sí? Acá nos teníamos en otro tema, el tema del libre albedrío, qué es lo que realmente, cuánto uno realmente elige o cuánto somos empujados. Cuando digo somos empujados no estoy hablando de Dios, ni superior, ni nada. Quiero decir una cosa. Ustedes saben que, y ya voy a la respuesta, pero quiero para justificar porque digo esto último, lo hago así. Ustedes saben que la Kabbalah, ustedes saben que no lo saben hacer, porque lo voy a contar ahora, dice que hay 4 mundos. Mundos se escriben Olam. Mundos en plural es Olamot, ¿sí? La nación no es plural. Olam es mundo. Cuando la Kabbalah habla del mundo, no habla del mundo como lo imaginamos astrofísicamente hablando, ¿no? De un planeta redondo. Habla de un Olam, como la aproximación más acertada de Olam sería universo, todo lo que eso implica, ¿no? Hay 4, pero se dice así, la jerga común de la Kabbalah se dice 4 mundos, entendiendo esta. El mundo de Atzilut, es el mundo de la emanación, el mundo de Briah, que es el mundo concreto de la creación, el mundo de Yetzirah, tiene un plano acá amarillo, Yetzirah, que es el mundo de la formación. Después si quieren entramos en detalles, ¿no? Y el mundo de Asia, vamos a poner así. Asia, Silla, ¿cómo se llama? Esto no es Asia, no se refiere al continente asiático, ¿sí? Es una palabra hebrea que, ¿saben qué quiere decir? Asia quiere decir acción, ¿sí? Acción. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se dice acción en sánscrito? Se dice karma. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Van entendiendo por qué digo, no sé si uno elige o somos empujados a elegir, porque vivimos en la sierra? Acá estamos experimentando esto que llamamos la existencia. Ojo, no es que no estemos acá, cuidado. De nuevo, estos son, nosotros uno desglosa todo esto para tratar de entender algo que es completamente difícil de otra manera de entender. Tenemos que
desmenuzarlo y separarlo para poder entender algo, ¿sí? Pero es simultáneo. Pero todo esto está pasando en simultáneo. Claro. Lo que pasa es que la vivencia de la experiencia, eso que estamos aquí y ahora, estamos escuchando, viviendo, pensando y todo lo que está ocurriendo aquí ahora que llamamos experiencia, está anclada acá, el foco de esa experiencia, por así decirlo. Y hacia es acción. Y cuando hablamos de acción, no podemos dejar de hablar de causa-efecto. ¿Sí? Es imposible hablar de acción sin causa y efecto. ¿No me acuerdo con eso? Siempre que hay acción, hay un efecto. No hay acción que no tenga ningún efecto. Eso no existe. ¿Estamos bien? Entonces, cuando digo uno elige o todavía no somos suficientemente conscientes de por qué elegimos lo que elegimos. O elegimos un ¿Qué estudiar? La pareja con la que voy a estar, el trabajo que voy a elegir, lo que me va a gustar, lo que no me va a gustar. ¿Lo elijo o estoy condicionado, condicionada por causas y consecuencias, o causas y efectos, que son de esta existencia o de otras existencias? ¿Y el Dharma ahí no existe? Ahí ya Hablar del karma, pero el Dharma no... ahí ya no lo tenemos en budismo. El Dharma, por acá, Es completito, vos preguntaste. No, bueno, pero pregunté porque sí. creía que... Acá hay una confusión muy común a nivel, digamos, ¿cómo? A nivel general, a los no legos en el budismo, ¿sí? La gente en general cuando se habla de karma, ¿en qué piensa? Pago de En alguna el pago de una deuda. deuda, en algo punitivo, en algo que un castigo. Vida Se pasada. representa como un castigo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Puede repararse. Bien. Exactamente. El verdadero, el karma, quiero que sepan, es todo un tema de estudio dentro del budismo. Un tema complejo de estudio, para que sepan, ¿no? Para que la gente por ahí dice, sí, pues tengo un mal karma, tengo un karma, me tocó, mirá, este karma. Claro, pero resulta que están hablando de, si este es el iceberg, están hablando de una puntita chiquitita así, que han, como se dice en criollo, han sentido cantar el gallo. ¿No? Pero el estudio del karma es todo un tema filosófico dentro del budismo, muy interesante y muy complejo también de entender, pero muy interesante. Pero básicamente, para que no se haga tan largo, tenemos karma positivo, karma negativo y karma neutral. ¿Ok? La mayor parte del karma que experimentamos es karma neutral. Pero karma neutral no quiere decir que ni fu ni fa. El karma neutral nos mantiene en la ignorancia. Pero no es la ignorancia intelectual de que no leíste sobre algo y no sabes. Es la ignorancia del desconocimiento de nuestra verdadera condición y la verdadera condición de todos los fenómenos de la existencia. El no conocer, incluso aunque leamos sobre el tema y leamos mucho, escuchemos a Lucas dar una charla o lo que sea, digo, eso todavía no nos permite tener el verdadero conocimiento directo de la realidad tal cual es y la verdadera naturaleza de quienes somos. ¿Fui mucho por las ramas o no? Un poquito, ¿no? Entonces, el Dharma, lo que tiene mucho significado la palabra Dharma dentro del budismo, ¿sí? Uno de los significados es que se refiere a la enseñanza, cuando se escribe con mayúsculas, se refiere a la enseñanza del Buda, las enseñanzas. Pero hay muchos dharmas también. Dharma se refiere a los fenómenos. Fenómenos de la existencia. Se les llama dharmas también. Por ejemplo, los dharmas mundanos. Hay 8 dharmas mundanos, que es, hay mucho por acá. Después si quieren hablamos de eso, hacemos otra charla de budismo. Pero que quede claro que mucha gente piensa que el karma es negativo y el dharma es positivo, que es como lo contrario del karma. Completamente incorrecto, ¿sí? Karma positivo, karma negativo, karma neutro.
Ahora, ¿por qué señalé todo esto? Porque yo recién les decía que he ido encontrando, una vez que me pasé el budismo, chispazos de coincidencias. Este es uno de esos chispazos. Porque todo lo que estudié del karma acá aplica perfectamente lo que ya había estudiado de los fenómenos del mundo, del universo de Asia, que es este universo que llamamos material. ¿Sí? O sea que es un universo donde cualquier acción que hacemos desde pestañear, desde respirar, esto que estoy haciendo ahora de hablar está produciendo un efecto. De hecho, está modificando procesos neurológicos y proteicos dentro del cerebro a medida que yo hablo. Entonces, causa efecto todo el tiempo. Dormimos y estamos produciendo efectos. ¿Sí? Me miran muy serio, ya me está dando un poco de miedo. No, yo estoy feliz Te escuchando. pregunto, cuando vos nos preguntaste a nosotros para que creíamos que servía la cábala, Sí. ¿para qué sirve según te dice? Bueno, termino y cierro hay que porque no le terminar, respondí disculpa. todavía. Ajá. Pero ya voy para allá. Entonces, a mí la Kabbalah me sirvió para tener un mayor entendimiento de los mecanismos, ¿sí? De cómo funciona el universo, de cómo funcionamos nosotros, para tener otro marco de entendimiento. Como les dije recién, me gustó mucho la psicología junguiana, por ejemplo. Debo haber leído la mayoría de los libros de Jung y hemos hablado de Jung un montón. Son marcos que te permiten entender, pero la psicología, hay un fenómeno que se llama entropía, ¿no? O sea, la psicología queda cerrada porque se explica dentro de un marco entrópico, es decir, la explicación termina en un momento y no hay más explicación. Y todo se explica con los modelos que quedan dentro de ese marco explicativo. ¿Me siguen hasta ahí? Pero esto, las distintas escuelas psicológicas pierden de vista la totalidad de los fenómenos. Y lo mismo pasa con la física y la medicina. Todas se centran en un ámbito determinado que es entrópico. Que llega un punto donde no hay más explicación. Pareciera que ya se explicó todo, pero no es cierto, ¿sí? La medicina todavía sigue haciendo estudios, la física también, millones de dólares en inmensos aceleradores de partículas para tratar de seguir entendiendo qué es esto que llamamos materia. Entonces, la Kabbalah tiene una explicación que a mi juicio es bastante, digamos, acabada de cómo es el universo y cómo funciona. Pero no me alcanzó. No me alcanzó. ¿Y por qué no me alcanzó? Yo quería saber qué es esto de la compasión. ¿Qué es esto del amor? El cristianismo, Yeshua, Jesús, habló del amor, Buda, y muchos otros han hablado del amor, que no me sale, no me pasa. Me decís, sentí amor, me he sentido amor erótico, ¿no? Por mi pareja, es uno de los amores, el amor, ahora tengo un hijo, ¿no? Tengo el amor del padre a un hijo, el amor, un tipo de amor, los griegos reconocían creo que 7 tipos de amor. El amor ágape, el amor, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Por qué han hecho tanto hincapié en el amor y en la compasión? El Buda, digamos, el budismo, el cristianismo, por lo visto, digamos, tiene mucho peso. Tiene mucho peso esto de la compasión y el amor. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Es una emoción? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tengo que andar a los abrazos con el que me jodió? ¿Cómo es? Porque es fácil estar a los abrazos y a los besos con tu hijo, con tu pareja, con tus amigos. Eso es fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo hago con el vecino que el perro se va al jardín ahí todas las mañanas y deja su regalito, o el que me encerró y no me dejó pasar y me quitó esta... ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? No me sale, me sale otra cosa, se imaginarán, ¿no? Sí, ¿qué es eso? No lo encuentro en la Kabbalah. Y la Kabbalah, una de las Sefirot, una de las Sefirá es
el amor y la otra la compasión, la misericordia. Ok, perfecto, lo entiendo el lugar que ocupa en el árbol de la vida, entiendo lo que significa, todas las asociaciones que tienen. No me pasa nada. Lo sé, listo, ahora lo sé, buenísimo. ¿Y ahora qué? Y sí lo encontré en el budismo. Y después, para mi sorpresa, encontré que el budismo también tiene una visión muy acabada de cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros, ¿no? Se llama Abhidharma, toda la parte filosófica del budismo que estudia lo que más o menos estudia la Kabbalah con su lenguaje. ¿Okay? Pero las coincidencias son muy, muy grandes. Y el budismo es como 500 o 600 años anterior, si es que no más, en realidad más, porque estoy hablando de al menos que se conoce del Buda Shakyamuni, que fue el Buda histórico 500 años antes de Cristo, ¿no? Pero ya había las enseñanzas que forman parte de la filosofía budista, ya habían antes de Buda. ¿Se entiende lo que digo? Ya no sé si respondí ahí la pregunta. Encontré, al igual que ciertas prácticas, vos repetime tu nombre. Carlos, que decía la práctica recién. Una de las cosas que uno buscaría en la Kabbalah es la práctica. Hay muchas prácticas cabalísticas, meditaciones cabalísticas. Ahora, las prácticas que hay dentro del budismo son, para mí, que pasé por otras prácticas, a mí me llenaron más. Me llenaron en una forma, digamos, simple de decir, me dieron otras experiencias y otros cambios que no me los dio la Kabbalah. ¿Sí? Y una última cosa más para no hacerlo largo. En los círculos, yo fui el director de Mendoza de lo que se llamó SOT 22, que lo creó Mario Sabán, la red internacional SOT 22, y estoy dirigiendo un grupo acá. SOT quiere decir secreto en hebreo, ¿sí? Y algo que encontré, y esto por favor tómelo con pinzas porque es una percepción, una vivencia mía. Trato de que no sea un juicio, pero es difícil a veces correrse los juicios, ¿no? Y hacer juicios. Encontré mucho ego inflado, mucho de esto de todo lo contrario al amor y la compasión. Mucho ego, mucha prepotencia, a distintos niveles. En cambio en el budismo encontré todo lo contrario de eso. Y no es que no hayan ahí también miserias humanas, pero están tan aplacadas, se manifiesta y se abordan de una manera tan amorosa, desde otros lugares, que veo que no pasa acá. Y me llama la atención ese fenómeno. Me llama la atención, digo, ¿cómo puede ser, no? Porque realmente es un cuerpo de conocimiento poderosísimo, la Kabbalah, que debiera, y esto es un juicio mío, ¿no? Si debiera uno, cuando se mete a estudiar todo eso con honestidad, con pasión, con corazón, ¿no? Debiera uno terminar purificándose de alguna manera con todo esto, y no que en general pase. Me parece que a mucha gente le hace daño, ¿sí? No así el budismo, al contrario. Entonces, ahí creo que... Sí, me aclaraste un montón. Gracias. Bueno, un gusto. Entonces repetime. Creo que lo contestaste un poquito cuando nos preguntaste a nosotros para qué creíamos que servía el estudio de la Kabbalah, y me preguntaba cuál es la respuesta correcta. No hay respuesta correcta. Ojalá hubiera respuesta correcta, sería más fácil. Pero es un camino de conocimiento, un cuerpo de conocimiento que nos permite, que señala, como dije recién. No es la verdad, señala hacia la verdad. Es uno de los tantos caminos de conocimiento hacia la verdad. Exactamente, sí. No puedo optar. Eso es muy importante entenderlo. No es la verdad, sino que señala hacia la verdad. Lo que pasa es que hay algunas señales hacia la verdad que son más potentes que otras. Eso Y sí, saber qué es la verdad también. eso, y claro, no lo vamos a ver. Pero sí que es más potente que nos acerca, ¿no? Dentro de mi ignorancia, ¿no será que lo que vos dijiste al principio por un problema de comunicación, que esa parte no haya llegado como corresponde en el conocimiento que se ha ido bajando? O sea, la parte de la empatía, de la compasión, el amor, que no haya llegado, digamos, bien como para enseñarlo y mostrarlo en la Kabbalah. A ver, sí, es muy interesante.
interesante el tema y está trayendo, me parece oportuno, porque si vos adherís a una cosmovisión que te dice hay un creador que te ha dado todo esto para que vos señorees sobre esto y comas de estos animales y hagas de la tierra esto y de los peces tal cosa, y seas el amo y señor. ¿En qué lugar te deja eso? No sé si me siguen. Pero perdón y con el respeto, porque es la primera vez que vengo, sí. pero me da la impresión de la interpretación de uno en todas las cuestiones. Porque, como decías, ¿qué es el amor? El amor en algunas cuestiones tiene que hacer esto para ser. Y a veces el amor es, no sé, es algo intangible, es respeto, o es de acuerdo a la consideración de cada uno o a la interpretación que se le pueda llegar a dar. Yo creo que si... Perdón. No, a ver, todos pueden opinar. Sí, hacemos esto cuando uno opina, deja las cosas sobre la mesa, por decirlo así, porque con tu opinión que dejas sobre la mesa, de repente a mí me sirve algo, a otro le sirve algo, pero nunca va a ser algo personal, no te preocupes, no es que vos estés diciéndole algo, vos colocás tu opinión en la mesa y cada uno va a tomar. Es la interpretación sobre lo que dicen me llamó mucho la atención del amor. Sí. Puedo tener un amor por lo más cercano, pero no. Sí. Pero sí, pues debo tener respeto y debo tener consideración y debo tener que es lo más importante a los demás. Sí, y eso cuadra muy bien en lo que llamamos código ético. ¿Sí? Ético de etos, conducta. Una conducta adecuada que respeta al otro, independiente de su género, su credo, su raza, y que respeta el medio ambiente, que respeta los animales, que respeta las plantas, que respeta todo. Eso creo que no hay mucha discusión con eso, porque creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Es muy importante, sí. No sé si eso es el amor, ya, pero tal vez es una puntita, un pelito de aquello que llamamos amor, ¿no? Una manifestación externa, visible, de respeto. Sí, me estaba pensando. No hace mucho conocí a un rabí y cabalista, ¿no? Entonces él expresaba que es como trabajaba con su gente, era sacralizando el trabajo que hacían, o sea, el Sabbat tiene un sentido, y entonces eso los conecta, y las prácticas que ellos tienen dentro del mundo judaico los va a conectar, los conectan con ellos mismos, con su corazón, es su camino, digamos, de alguna manera. Sí. Entonces me da la sensación de esto que vos decías, de que hay una parte nuestra, es como un centro, y dice mucha gente de forma muy linda, que es como un fuego que va consumiendo. Ese fuego tiene y va a ir consumiendo, y eso es lo que nosotros vamos o consideramos que es nuestro camino. En realidad ni siquiera es nuestro camino, es el fuego que va consumiendo y va generando el camino que te va abriendo. Sale de nosotros el camino. Y me parece que cada uno toma a veces un mapa porque le sirve para entender la emanación, el concepto universal, el gol por el lado de la Kabbalah, las vasijas, lo que sea, usa un mapa, ¿no? Como conceptual, pero de repente algo se rompe en ese mapa y lo vivís de alguna manera, ¿no? Pero de repente puede ser que utilices un mapa budista y tal vez de repente se abre por ahí el amor, cuando volvés al centro, ¿no? Pero puede ser una cuestión como de que utilizás un mapa o utilizás otro hasta que algo se rompe y lo vivenciás, que es lo que le importa al corazón, ¿no? La vivencia, la experiencia.
Entonces, por ahí no es tanto, me parece que esto de seguir un camino, creo que tenemos como un concepto de que hay que arrancar por un lado y terminar por la misma línea, la misma senda, porque no, es tan individual el camino, tan individual que creo que uno arma un contexto como para comprenderlo, pero eso se rompe y se pierde, ¿no? Y abrís y se rompe y se pierde. Que no hay que caer en el picoteo, que es otra cosa. Claro, claro. Estamos hablando de la guía de lo que uno tiene suficiente. Sí. Ni del fanatismo de una ideología. Claro. Sí, muy interesante, totalmente. Yo creo que cuando se produce ese fanatismo, hay una cristalización, que una de esas manifestaciones son las religiones, con su cascarón externo, ¿no? Con todas las rigideces que tienen, premios, castigos y demás, ¿no? Ahora, no hay nada malo intrínsecamente con eso. Que quede claro eso, porque evidentemente a muchos seres eso les viene bien y les va a venir bien y durante esta y muchas vidas más, y a otros ya no, que a lo mejor tiene más que ver con lo que decía, ¿no? Que hay un camino que se va abriendo donde estas distintas mapas, como dijo Pato, señalan hacia la verdad, hacia lo que sabemos que no podemos discutir que hay una verdad, que no sepamos bien cuál es, porque es imposible en esta condición aprenderla, es otra discusión, ¿sí? Pero sabemos que una verdad hay. Y si lo buscamos porque sabemos que algo perdimos. Claro. Qué bueno. Entonces, ¿qué mapa seguimos? Lo que no me imagino yo que puede ocurrir es que no tengamos una guía de alguien que ya hizo un camino, ¿no? Por eso existen los linajes, existen las enseñanzas y demás. Después, en el medio pasa esto que estamos hablando, ¿no? Que hay dogmatizaciones, cristalizaciones y desvíos. Porque una cosa que tenemos que entender está muy clara, tanto en la Kabbalah como en el budismo, esta experiencia que estamos aquí viviendo es una distorsión. Esta experiencia que estamos viviendo es una distorsión. ¿Por qué es una distorsión? Porque no es la realidad, no estamos viviendo la realidad. Lo que sería la realidad última no la estamos viviendo. Estamos viviendo una especie de fantasía. No una fantasía, digamos, cuando uno se sienta fantasear y imagina cosas, sino una ilusión, quise decir, no una fantasía. Pero esto no lo dice el budismo ni la Kabbalah, lo dice hoy la ciencia. Por ejemplo, por citar algunos, podemos citar varios. No sé si habrán escuchado hablar de Maturana, Humberto Maturana, científico que ya falleció, chileno, que habla del concepto de autopoiesis. No sé, hay cosas que lo dejo escrito acá por si lees. Puedes buscar. ¿Conoces a Maturana? Humberto Maturana. Humberto Maturana. Cuenta en una conferencia, está en varias conferencias, hay varias grabadas en internet, cómo funciona lo que llamamos la percepción, desde el punto de vista completamente, digamos, científico. Entonces, no voy a entrar porque se nos va a hacer muy largo, después lo pueden buscar, pero básicamente lo que él demuestra ahí es que, y no hace falta que venga, digamos, hoy hay mucho conocimiento, ¿no? Que lo que estamos viendo, escuchando, en realidad no existe. ¿Cómo que no existe? Si acá te estoy viendo, lo estamos filmando, vas a ver que mañana te paso el video y ahí vas a estar. Pero no existe. Es una percepción distorsionada de esto que llamamos la realidad. Lo que está ocurriendo acá es que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? 6, si se quiere, si llamarle a la mente un sentido. Estamos percibiendo fotones y vibraciones que están llegando y que están entrando por los sentidos y se están convirtiendo en impulsos, digamos, eléctricos que a su vez pasan al cerebro y se convierten en procesos neuroquímicos que producen un efecto que nosotros después vivenciamos, acá el médico los va a saber explicar mejor que yo, que después el cerebro físico interpreta. ¿Me siguen hasta ahí? Estoy diciendo algo muy rápido que merece una explicación detallada, ¿no? Como hace Maturana. ¿Ah? Estoy diciendo rápido.
Pero estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? ¿O hay algo ahí que digo que no, que suena difícil de creer? Y desde que empezaste. Bueno, pero vamos a esta parte. Dejemos lo que empecé y lo volvemos a pasar recién. Esto que digo, lo que estamos viendo, los colores, las formas, todo eso, pues alcanzan a entender, se dan cuenta, ¿no? Le creemos a la ciencia, que son impulsos electromagnéticos, eléctricos y neuroquímicos que en el cerebro, distintas áreas del cerebro procesan, ¿sí? Pero que este vaso blanco no está en mi cerebro en ningún lado. No está. Y si alguien me dice, no, pero mirá que hay tomógrafos y, ¿cómo se llama? Y resonadores de última generación que pueden detectar qué áreas del cerebro. Sí, eso es correcto, pero no, el vaso este no aparece en el resonador. En la pantalla lo que aparece son áreas del cerebro que se activan, lugares donde va más sangre, menos, no sé, pasan fenómenos, ¿no? El vaso no aparece, el color blanco tampoco. Y las palabras que yo estoy diciendo tampoco aparecen por ningún lado. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está el vaso? ¿Dónde está el color blanco? ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde está todo este mundo simbólico y conceptual en el que vivimos? ¿Dónde está realmente? ¿Me siguen? Podríamos decir que somos puntos de conciencia inmersos en un océano de vibraciones. Eso suena muy interesante. Sí, porque evidentemente podemos dar cuenta todos aquí, todas aquí, que estamos experimentando este momento, que me están escuchando, que estamos viendo la mesa blanca. Podemos dar cuenta de eso. Hay conciencia. Pero cuando queremos buscar dónde está esto, no está en ningún lado. Suena raro, ¿cierto? Ahí el señor ahí ya en cualquier momento se va. Se va y dice ya este compañero de los cabalistas, a ver si quedó húmedo acá, vamos a dejar escribir. Esta letra Aleph. Aleph en hebreo. ¿La conocían? ¿La Aleph? Esta letra representa la unidad. La unidad. Todo es uno, eso sí lo han sentido, ¿no? Eso resuena en distintas cosmogonías. Todo es uno. Y está representado en la letra Aleph. Bien. Pero Aleph, dicen los cabalistas, uno la puede descomponer. Porque tiene acá una yud. La yud tiene esa formita, ¿sí? Es otra letra de hebrea que tiene valor numérico 10. Por eso dicen los cabalistas que en el infinito, porque esta letra, al ser la unidad, representa también el infinito. En el infinito hay 10 tipos de energía, dicen los cabalistas. ¿Sí? Bueno, ahí ya nos metemos en otro tema, como también pero dejémoslo, hasta ahora síganme con este razonamiento. Esta yud, a esta Aleph la podemos descomponer en una yud, en una vav, ¿sí? Que es la otra letra hebrea. O sea, acá tenemos una yud, por acá vamos a tener, si esta la saco de acá, es una vav. La vav en realidad es como una especie de i, hace de conjunción. Cuando uno dice esto y lo otro, ¿sí? Funciona como la i en nuestro idioma. Y esta vav acá está haciendo las veces de espejo con esta otra yud, que está invertida. ¿Sí? Pero acá tenemos otra yud más que vale, la yud vale 10 siempre, donde esté vale 10. ¿Okay? Ahora bien, este es el mundo superior para los cabalistas y esto es lo que se llama el mundo inferior. O sea que lo podríamos llamar esta existencia. Pero nosotros estamos en el mundo de la Bet. La Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y el mundo de la Bet es el mundo de la dualidad. Nosotros vivimos en el mundo de la dualidad. Masculino, femenino, bueno, malo, vos, yo, fondo y forma. Tenemos dualidades todo el tiempo. ¿Sí?
Entonces, como el universo inferior es la dualidad, nosotros aquí no vemos a la Yud en su totalidad, no vemos la totalidad. Lo que estamos viendo es una división. Estamos viendo 5 y 5. ¿Ok? La letra hebrea que tiene el valor 5 es la letra Hei. ¿Sí? O sea que esta Yud la estamos viendo como 2 Hei. ¿Me siguen hasta ahí? Es un análisis que hacen los cabalistas. Entonces, si yo traslado esto acá, voy a tener Yud, Hei, Vav, que une lo superior con lo inferior, Hei. El tetragrama. El nombre de Dios de donde deriva Jehová, Yahvé, que está mal pronunciado y mal traducido. Vamos bien hasta ahí, ya las perdí a todas y a todos. ¿Sí? Ya se quieren ir, ahora sí ya se quieren ir. ¿No? Bien. Entonces, si yo este tetragramaton lo leo al revés, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy a borrar la B y pongo Yud, se lee, acuérdense que en hebreo, acuérdense como si supieran, mejor no lo saben, en hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿ok? Se escribe de derecha a izquierda. Acá lo que dice es Jabayá. ¿Qué quiere decir Jabayá? Existencia. ¿Okay? Existencia. Para nosotros, nuestra experiencia de la existencia es acá, en el mundo inferior. Esto, estamos experimentando lo que llamamos existencia. ¿Así? Pero una existencia dualista. Hemos perdido, por nuestra condición, la visión de la totalidad. Pero no quiere decir que no esté, o que la totalidad está allá, o que, digamos, físicamente esté en otro... Es lo que dijimos al principio de la charla, está todo pasando aquí y ahora. Lo que pasa es que nuestro estado de conciencia es dual. ¿Me siguen ahí? Todo esto, me dijeron, ¿cómo es que todo esto es una distorsión? Porque estamos en un mundo dual que distorsiona la realidad. Una conciencia dual que distorsiona la realidad. Entonces, como estamos viendo de manera distorsionada, diría Mario Sabán, no tiene sentido que nos pongamos a discutir, porque ni yo voy a tener razón, ni ustedes van a tener razón, ¿no? Cuando se pelean con sus parejas también pasa lo mismo. Buena pregunta, ¿No? pero no es Sí. casual que estemos en este mundo distorsionado. Parte del crecimiento de nuestra alma, es parte del camino. A ver si la pregunta, no es casual que estemos acá. Bueno, no, recién hablábamos de causa-efecto. Estamos acá por el efecto de causas anteriores, sí. Pero que Podemos suponer que hay otros que están en la totalidad. Sí, absolutamente. De hecho, es la finalidad, ¿no? Es la finalidad cuando se habla de... Acá me voy a ir para otro lado, por un rayo, si voy a dar un salto cuántico donde nos perdemos en el camino, tantas cosas, pero cuando se habla de la Merkabah, ¿en sentido de hablar de la Merkabah? Es que a través de todo un camino de práctica espiritual, de rectificación, de tikkun, podamos armar, lo voy a decir así bien groseramente, burdamente, podamos armar el carro de fuego que nos permita ascender hacia el infinito sin perdernos en el infinito, sin diluirnos con el infinito. Pues si nos diluimos con el infinito, eso se llama bitul en hebreo, hay una aniquilación. Es lo que en el budismo se llama entrar en un nirvana estático. Se pierde digamos, se disuelve lo que acá le llamamos el alma o el ser o la chispa de esa totalidad se disuelve en la totalidad infinita. Entonces todo este proceso de estudiar, de hacer un camino espiritual es poder armar ese vehículo que nos permita volver hacia el infinito, pero sí que se nos disolvamos en el infinito. Pero acá tenemos el gran problema de que uno se imagina que yo, Lucas, voy a estar en el infinito ahí como Lucas, ¿no? Pero Lucas o
Lorena, Patricio, es otra ilusión más, es otra distorsión más. Lucas no existe, Lorena no existe, Patricio no existe. Ninguno de nosotros existimos. No, Lucas, ahora sí ya me voy. Mucho gusto, encantado de conocerte. Te volviste loco. Bueno, pero no lo digo yo, por suerte. Para mí puedes no creerme nada de lo que estoy diciendo, ni estar de acuerdo, por supuesto. La conciencia de la individualidad. Pero no existimos. Así como recién decíamos, ¿dónde está este vaso? ¿Dónde está? Esto que yo estoy diciendo, ¿dónde está? Pero no existimos físicamente, No existimos, materialmente. tampoco existe el yo. Cuando uno dice yo, y se siente tan autoimportante y autoexistente, deberíamos saber que no existimos. Vamos. Yud, no. Ahí, o ahí, infinito. Lo doy vuelta. Ya me corro. Ay, Era. Esperen que he perdido por ahí también el. Creo que era Nun. Y un día. ¿Cómo decirlo? Si nadie entiende, o sea, nadie lo sabe decirlo. Tranquilo, Tranquilo, que nadie te va a corregir. Nadie existe, nadie. Claro. No, así. Lo que es la lógica, esto lo decía Abulafia, ¿no? Abulafia, Abraham Abulafia es anterior a Luria, ¿no? Siempre ya estaba loco Abulafia. Él habla de una lógica circular en el estudio de las letras hebreas. ¿Sí? Las letras hebreas tienen un carácter sagrado, que son representaciones de energías del infinito. Entonces tenemos Aleph, Yud y Nun. Entonces tenemos Ein, si vamos para un lado, que quiere decir el infinito. Pero si vamos para el otro lado, va a decir Ani. Perdón, Ein Sof quiere decir infinito. Ein solo quiere decir la nada, el vacío, la vacuidad. ¿Ok? Ahora sí, Ein Sof quiere decir lo infinito, lo que no tiene fin. Ein Sof Or quiere decir la luz infinita. Lo mismo, la luz infinita. Ahora, Ein solo quiere decir la vacuidad, el vacío, la nada. Entonces tenemos Aleph, Yud, Nun, Ain o Ein, la nada. Pero me vengo por este lado y dice Ani. Ani quiere decir yo. Para los cabalistas, la palabra es la misma, cambia el sentido. Su valor numérico sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el peso, lo que esa palabra, la vibración de esa palabra es la misma. Yo es nada. Si voy para un lado es nada, para el otro lado es yo. Con una visión fragmentada, yo me creo autoexistente. Como me creo autoexistente, aparece este fenómeno que llamamos técnicamente ego. Porque aclaro otra aclaración, porque muchas veces vulgarmente decimos este tiene el ego inflado. Sí, es un aspecto de eso que llamamos el ego, pero hay una concepción más técnica de lo que llamamos el ego, que es la personalidad con todo su conjunto de características, ¿no? El ego. ¿Qué es lo que se sitúa cuando decimos yo? Ahora, si el yo no es nada, el ego tampoco es nada. Pero nosotros estamos tan aferrados, tan anclados en esta sensación de autoexistencia que genera después otra serie de fenómenos relacionados con eso, que es el miedo a desaparecer, el miedo, ¿no? Ahí aparece yo y vos, mío, tuyo, si es mío no lo quiero perder, y entonces ahí aparece la autoimportancia. Primero yo, tengo que salvarme para después... y ahí aparecen las distorsiones fundamentales que nos traen sufrimiento. ¿Ok? Todo el sufrimiento que tenemos es por culpa de esto. Repito, sin temor ninguno a equivocarme. Todo el sufrimiento que tenemos es por culpa de esto. No lo digo yo, así que espero quedar exonerado. Lo vienen diciendo cabalistas y budistas hace siglos. Todo el sufrimiento que tenemos, ojo, no es que si me lastimo el cuerpo voy a sufrir, por
dolor, ¿no? Si pierde un ser querido, La pena. hay un sufrimiento que es parte de lo que llamamos la vida. Todo lo demás tiene que ver con esto. Dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, ¿no? Que es algo así. Emocional, sí. Entonces no sé si logré transmitir ahí la idea de por qué esto es una distorsión y Te hago por qué una esto que pregunta. llamamos realidad existe, podríamos decirlo así, existe pero de una manera relativa. Tiene una existencia relativa, no absoluta. Lo que existe más allá de esto que estamos percibiendo, sí, tiene una existencia absoluta, pero todo esto es pasajero, se está diluyendo aquí y ahora, momento a momento se está diluyendo, momento a momento estamos muriendo, nos estamos yendo. Suena feo, discúlpenme, no quería asustarles, me imagino que ya lo saben, de todas maneras. Bueno, esto se está desapareciendo. Y por eso es tan importante que nos podamos dedicar a cultivar, a rectificar, a hacer el tikkun, o como le quieran llamar, no importa. Vayan por la escuela que quieran, que nos permita crecer, depurarnos, limpiarnos, a ir hacia aquello que llamamos la verdad y aprovechar esta experiencia vital, experiencial, porque se está yendo, momento a momento. Respiramos, exhalamos y ya se fue. ¿Sí? No podemos perder el tiempo, no podemos dar ese lujo. No, me voy a poner a ver el cielo, me voy a escuchar una musiquita. Bueno, está bien, podemos escuchar música. Tenemos cosas mucho más importantes que hacer antes que dejarnos llevar por los placeres. Pero hay un alma que aspira a salir de esto que no es real. A salir de este ¿Podemos sufrimiento. volver? ¿Es como un samsara también eso? Es el samsara, tal cual. Lo que pasa es que en la Kabbalah no le llama samsara. No entiendo. La Kabbalah le llama el ciclo de reencarnación. En el budismo no se habla de reencarnación, sino se habla de renacimiento. Hay una diferencia sutil y conceptual también, pero en el fondo es lo mismo. Y volvemos. Hay algunas diferencias filosóficas importantes, después podemos abordar si quieren, pero todo ser sintiente quiere salir de acá, porque todos anhelamos la luz de donde de alguna manera partió todo. Y de esa totalidad y lograr el cometido del alma, tenés la carroza de fuego para ascender. Bueno, ¿Sería el premio? sería como demasiado simple decirlo así. Sí, no, pero me imagino, claro. es algo que se va formando, que se va creando. Okay. Se va creando, se va solidificando, por así decirlo. El budismo son los cuerpos, ¿no? Sí, claro, sí. Y lo peor de todo es que en el medio se puede perder, se puede desarmar. Ahora, en el momento preciso que otra vez nos distrajimos, y nos fuimos a otro lado, perder. Entonces es súper importante entender esto, es de la mayor importancia, entender, pero sobre todo entender la urgencia de que estamos en esta experiencia y que estamos desperdiciando. No, yo te iba a decir, a esta altura de la vida, a lo mejor por la edad, tomas conciencia de todas estas cosas y realmente es como que te vas apartando, te vas yendo para adentro también. Entonces te vas soltando todo y te vas alivianando también. De eso se trata y ojalá pudiéramos hacerlo mucho tiempo antes. Yo me arrepiento mucho de haber despertado un poquito ahora. ¿Ustedes Lo importante es que estás Claro, pero decidiste vos hacer pensás eso. que es algo perdido, ¿no? Crucémonos un ratito al cristianismo. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Yeshua cuando decía deja todo y seguime? ¿Qué es lo primero que interpretan? Y dejar la vida material para vivir una vida espiritual. Sin embargo, no es eso lo que quiso decir. A pesar de que hubo, según el relato, seguidores que dejaron sus riquezas. Y es un signo externo a ese, pero no necesario. No es condición suficiente dejar lo material. Para nada, ¿eh? Uno puede deshacerse completamente de todo lo material y no haber abandonado lo que tiene que abandonar para seguir el camino. ¿El apego? Los apegos. ¿Y cuál es el principal apego que hay que dejar? El yo, el ego. Sí. Porque para colmo es nada. El yo es nada. Sin embargo, estamos tan apegados. Identidad, nombre, profesión, tenencias, Valor. valor.
estatus o no. Pero si al ego lo trabajas, yo creo que el ego no es malo, sino hay que trabajarlo de diferentes. Hay diferentes tipos de ego, pero no me voy a meter mucho, pero directamente es como la nada, en este caso como vos decís, el ego. Acá tenemos un fenómeno curioso cuando estudiamos estas cosas, ¿no? Que es como decíamos recién, acá hay una existencia relativa. Nada de esto es real, independientemente de que estemos percibiéndolo como real y tenga lo que se llama una eficacia causal. Eficacia causal quiere decir que yo te tiro esta tiza por la cabeza y te va a doler, te va a salir un chichón. Mientras que al mismo tiempo te estoy diciendo, no, si esto es todo una ilusión. Ahora, que yo te tire la tiza por la cabeza, perdón por el ejemplo violento, ¿no? Podría tirarte un alfajor y te lo comes. Pero es para poder marcar bien el ejemplo, ¿no? Digo, que te salga un chichón y te duela, no quita que esto no tiene existencia inherente. Tiene eficacia causal, por eso existe causa y efecto, por eso volvemos acá mientras no hayamos podido escapar de esta rueda, pero no tiene existencia real. Lo único que tiene existencia real es el absoluto, lo absoluto. Sí, ni siquiera todas las sefirot, nada, tampoco son reales. Es como muy complejo de entender. Ahora, yendo un poco a lo que decías, cuando uno habla, perdón, la manera en que lo voy a decir, ¿sí? No sé si sos psicóloga o... No. Cuando uno habla de... No, si no digo nada. Cuando uno habla de, ¿cómo dijiste? Domar el ego, no, trabajar el ego, yo creo que, por me equivoco, no tienen que estar de acuerdo con lo que voy a decir, yo creo que no sabemos de qué estamos hablando. Porque el ego es tu propia sombra. Y algunos maestros dicen, es más astuto que tu propia sombra, porque te conoce a la perfección. Entonces cuando vos querés trabajar el ego, estás queriendo trabajar con aquello que escapa al trabajo, a ese trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces el ego se le va a ingeniar de las maneras más exóticas y extrañas posibles para que no trabajes. Y ese es el problema que tenemos. Esa es la idolatría. La idolatría es eso, es creer que esto es real. No es adorar, pero la analogía es esa. Estamos adorando una forma y la forma no existe. ¿Me siguen? Eso es idolatría. Entonces cuando uno dice, no, yo no venero ninguna estatua ni nada, está aferrado al yo, es idólatra. Somos idólatras. Entonces cuando viene Yeshua y dice, deja todo y seguime, nadie le hizo caso, muy poco le hicieron caso. No entendieron. No se entendió. Además, el contexto y todo lo que pasó después, ¿no? Lo que hablábamos más temprano, la cristalización de las religiones, todo lo que se va formando alrededor, ayudó a que eso se entienda cada vez menos. Peor, que vaya por otro lado. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. Sí, a ver, vamos. Sí, el árbol de la vida. Es el árbol de la vida, ¿sí? Pero acá hay un problema. Que la terminación in es plural. Así que es el árbol de las vidas. Hay un secreto que se sabe cuando lo empecé a estudiar acá. Quiere decir que hay muchos árboles de la vida. De hecho, en el relato de la Bereshit se dice que habían dos árboles, ¿se acuerdan? El árbol del bien y el mal, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El secreto es, para los cabalistas, es el mismo árbol. ¿Sí? Bueno, Keter, Chokmah y Binah, la tríada superior, que algunos identifican con algo que en algunas otras escuelas como venían llamado la chispa divina, porque por encima de todo esto está el infinito. Infinito, ¿no? Está el Ein-Sof, pero es más complejo el tema. Está el Adam Kadmon y después está el Ein-Sof o el Ein-Sof y el Ein. Ese sería un poquito, pero es todavía un poquito más complejo eso. Pero acá está lo que sería
lo que se le llama la chispa divina, que es Un alma espiritual, podría decir. llamémosle Intentaba simplificar, pero no sé qué significa. El origen de la emanación. llamémosle para hacerlo simple, sí, porque lo vamos a tratar de simplificar. Para hacerlo simple, es la esencia de quien realmente somos. La chispa divina está buena. Pero no, de nuevo, no el Pato, no el Lucas, no Lorena. No, eso está por acá abajo. Eso es lo que, por eso quiero terminar con este dibujo. Después tenemos todo esto y al último Malkuth. Acá tenemos, dijimos, Jochma y Binah, Gesed y Geburah, o la misericordia y El rigor. ¿Cómo? El rigor. El rigor es toda la columna. Toda la columna. Sí. Pero Geburah se le dice vino, la justicia, ¿no? Pero es el juicio, Tiferet, el centro total del árbol de la vida. Netzach, Hod, Netzach, Yesod y Malkuth, que está aquí abajo, fíjense que quedó abajo de todo, como descolgado. Entonces, para la Kabbalah, la estructura del alma, lo que llamamos el alma, es cuádruple. ¿Sí? Pero de nuevo, un poco más complejo, pero siempre lo que dicen los cabalistas es: empecemos estudiando las cosas de manera sencilla, con una visión, digamos, de una perspectiva macro, y después vamos metiéndonos, porque es muy complejo. Entonces, tenemos acá en Malkuth lo que se llama la Nefesh. Nefesh es el alma animal. Acá podríamos encontrar todos los fenómenos de lo que llamamos el cuerpo, la biología, el cerebro físico, los procesos neurofisiológicos. Pero en realidad la parte sutil de todo eso, no las neuronas en sí, físicas, ¿no? Sino la parte sutil. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ya no, me parece. Yo momento sí. Por allá atrás. No, si le sigo, sí. Bueno. No quiero interrumpir porque si le empiezo a hablar, no me caigo. Está bien. Mejor sabes más que yo. No. Igual yo no sé. Y no aprender. Algo que le iba a decir cuando empecé y me olvidé es que me pasa un fenómeno, algo muy raro siempre me ha pasado. Tal vez suene a falsa modestia, pero créanme que no lo es. Yo siento que no sé nada de esto. Después de haber estudiado, cuando estudiamos con vos, lo que he leído, lo que he estado con la escuela de Mario Sabán, pero no es una falsa modestia, créanme. No. Me da la impresión que, de hecho, vine acá y digo, ¿de qué voy a hablar? Porque encima que hace 4 años que estoy de lleno en el budismo, y tengo la sensación de que no sé nada. Realmente, que tengo que empezar a sacar y siempre tengo esa sensación de que no sé. Estoy tratando de contarles lo que me acuerdo y lo que sé, ¿okay? Así que yo no sé, no es que sepa. Me ha servido, me sirve, me orienta, pero la verdad es que hablo de un lugar, no soy un maestro, ni soy un sadik, ni nada, ¿no? O sea, creo que quedó claro eso. Ya lo saben, me imagino. Entonces, bueno, dicho esto, Nefesh es el alma animal. Después tenemos Ruach, que es, el Ruach quiere ser algo así como soplo, como viento, aunque algunas veces se lo traduce como espíritu, pero es espíritu en el sentido ese de lo que sopla, de lo que fluye con el viento. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y Ruach está relacionado con estas tres de acá, que es Hod, Netzach y Yesod. ¿Ok? Ya termino, esto para cerrar. Ya veo ustedes. Se van a quedar dormidos. Estamos relajados. ¿Ah? Estamos relajados. Estamos relajados. Bueno, Nefesh, Ruach, se me fue el nombre, Pato, a ver. La Neshama, y la Neshama es
acá. Y después tenemos Yehidá. Yehidá, no sé si se lee bien, pero muy mal. Y finalmente Hayá. Hayá quiere decir algo así como vida. ¿Sí? Ahora bien, la Neshama, dicen los cabalistas, es la parte de nuestra alma que se va y después vuelve. ¿Vamos? La Ruach se vuela, se les toma, se disuelve. La Nefesh, cuando morimos, los cabalistas le llaman a lo que queda ahí, al cadáver, le llaman Guf. ¿Sí? Y el Nefesh se disuelve. La Ruach también. Lo que transmigra es la Neshama, con la Yehidá y la Hayá, pero no es que la Yehidá y la Hayá transmigran. En realidad, esto está siempre en los planos, permanece en lo que llamamos mundos o universos o planos superiores, si quieren llamarle planos, pero además afín. Y la Neshama es esa parte que se va y vuelve. Ahora, yo, Lucas, Pato, Lorena, no está acá, está acá. ¿Sí? Acá están todos los fenómenos del yo, de identidad, mis ilusiones, mis creencias, quién creo que soy, mi profesión, mis recuerdos de acá, de esta vida. Pero todo eso se va. Lo que queda, se lleva la Neshama, son las trazas, por así decirlo, kármicas, de todo lo que hice, buenas, malas, neutrales. Eso sí se va y vuelve, porque es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que después va a definir un poco lo que va a pasar en la siguiente experiencia. Entonces, cuando decimos el yo es nada, es porque esto se disuelve. Lo único que se va es esto, que en algún momento, cuando ocurre este fenómeno de la iluminación, ¿no? de la corrección final, la iluminación, también la Neshama se absorbe, la Yehidá también, y lo que va a quedar es la Hayá, que es la unificación, pero ya sin fundirse, sin anularse en el infinito. Se llega a un punto de autoconciencia. Se llega a un punto de autoconciencia que no es lo que acá vivenciamos como autoconciencia. Vuelvo sobre esto, uno se vuelve a imaginar el yo de ahora en el infinito siendo no dominado, flotando en el aire en una nube energética. Bueno, eso sí. ¿Cómo es? Tampoco lo sé porque no me ha pasado, pero bueno. No lo recuerda. Acá está. Si juega algún punto ahí en cuanto a la autoconciencia y la vinculación de los vehículos. Sí. ¿Cómo Y sí, porque en realidad esta Yehidá es la que está relacionada con Da'at de alguna manera. Da'at es como si fuera un Keter caído. Keter es corona. ¿Dónde se pone la corona? Perdón por la cabeza. Sobre la cabeza. ¿Y qué tiene la corona? Luz. Me saco la corona y ¿qué tiene? Pasaje. No tiene nada. Keter es nada también, pero permite pasaje. O sea, es nada, es una restricción para que la luz del infinito se restrinja y pase por ahí. Bueno. Es como que en vez de estar así, en realidad está así. Claro. Ahora, llamémosle una cristalización de Keter que en realidad unifica lo que esto funciona en el proceso de unificación de lo que se separó acá. Maiviná. Como el Josma es sabiduría, y Biná es entendimiento. Sabiduría y entendimiento no es lo mismo, fíjense que curioso. Sabiduría y entendimiento. Uno entiende cuando lee algo, si es que lo entiende, ¿no? Lee algo, lo explica y no entiende. Pero eso no es sabiduría. Claro. Ahora, sabiduría y entendimiento se unifican
en lo que se conoce como Da'at, que es el conocimiento. Conocimiento, ¿no? Cuando dice, y Adán conoció a Eva, ¿qué quiere decir? Le dijo, hola Eva, ¿querés salir esta noche? ¿Quieres ser hoy que es sábado? No. Fue al grano, no invitó, se copuló. Conoció, quiere decir copuló. La copulación de la sabiduría con el conocimiento produce entendimiento. O sea que cuando decimos que entendemos algo, si de verdad lo entendemos, quiere decir que hemos copulado, ahí algo copuló, ¿no? Entre el conocimiento y la sabiduría, para que esto, cuando se habla de realizarse, la realización, tiene que ver con Da'at, porque la realización es que ya hay conocimiento directo, eso se llama, conocimiento directo. ¿Me siguen? Sí. Tengo una duda, pero... Es probable que algo de eso hay. Es interesante que para los cabalistas Da'at es la sefirá invisible. O sea que los cabalistas dicen Da'at no existe. Existe pero no existe. ¿No? Porque aparece en virtud de la copulación de Josmai Binah. O sea, se logra, pero no está haciendo. Claro, exactamente. Además hay dos Da'at. Hay un Da'at superior y un Da'at inferior. Creo que era Da'at Tastón y Da'at de Lión. La parte que mira para abajo, el rostro que mira para abajo y el rostro que mira para arriba. Entonces, hay un Da'at a que nosotros en nuestro camino de crecimiento lo alcanzamos y podemos tener la experiencia, y acá ya no, porque acá ya estamos más cerca del infinito. Acá ya es esa iluminación que si pudimos creer, diciéndolo no, burdamente, pudimos crear la Merkabah, el vehículo espiritual que no se va a desarmar nunca más, podemos pasar esta parte de la experiencia sin disolverse, sin que se produzca el inquietud. No sé si más o menos. Entonces, acá todos nosotros, personas normales, buscadores, decíamos somos buscadores porque algo perdimos. Tiene que haber en nuestro ser una tensión de conciencia para que nosotros estemos buscando. Sí. Todo esto está pasando aquí y ahora en el mismo momento. ¿Sí? Uno podría, dicho en palabras budistas, ya estamos iluminados. Lo que pasa es que estamos nubilados acá, distraídos y nubilados. Si pudiéramos de alguna manera sacar estos velos, que dicho sea de paso, los velos están por acá, ¿no? Si pudiéramos sacar los velos de un plumazo, descubriríamos que siempre estuvimos iluminados. Que aquí y ahora ya estamos iluminados. Aquí y ahora toda esta estructura está operando. Pero estamos acá, anclados acá, aferrados acá, obnubilados. Diría un maestro, estamos borrachos de sensaciones, ¿no? De placeres, sensaciones, ¿no? Aferramientos. Todos esos fenómenos se dan por acá. A veces pasa un poquito por acá cuando tenemos experiencias diferentes, cuando tenemos esas experiencias, no sé si han meditado, si han hecho algunas prácticas donde se han sentido como muy... algo de acá aparece, ¿no? A veces aparecen experiencias de Yesod que no son experiencias espirituales muy interesantes, pero acá sí, pero estamos por acá, estamos encerrados, estamos atados acá. Atados, esa es la palabra justa, también una triple atadura, se llama así, la triple atadura. Yo sigo con por ejemplo, ese Da'at que mira hacia abajo, ¿podría ser de alguna manera el que se identifica, por decirlo así, con estos vehículos con los que estamos? Sí, porque fíjate vos. vos. Perdido, digamos, pero identificado con estos velos. En realidad, algo de eso hay, ¿sabes por qué? Porque a Yesod se le dice también que es una especie de Da'at. Recuerden que lo recuerdo. Yesod acá funciona como el mundo simbólico en el que vivimos. Cuando recién les dije dónde está el vaso, si en realidad en el cerebro no está, en el ojo, en la retina tampoco está. ¿Dónde está el vaso? Está en Yesod. Yesod, van a decir los psicoanalistas, es el mundo simbólico en el que vivimos.
el mundo de imágenes y conceptos, alimentado por Ot y Netzach, y sustentado también por Tiferet. Tiferet es el amor. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un cuerpo físico, pero estamos viviendo acá básicamente. Nuestra conciencia, nuestro foco de conciencia está acá. Tenemos conciencia corporal, tenemos como 6 conciencias, ¿sí? Para nosotros es toda una sola conciencia, pero cuando estudiamos debemos entender que son 6 conciencias. Conciencias sensoriales. ¿Te suena? Ojo, nariz, oído, viaje. Viene de ahí eso. Viene acá. Tenemos las 6 conciencias. ¿Por qué las 6? ¿Cuál es la sexta conciencia? Tenemos 5 sentidos. La mente. O no hay conciencia en la mente. Claro. A medida que somos conscientes de lo que estamos pensando, hay algo que funciona con una conciencia de lo que pasa en nuestra mente, imágenes, recuerdos. Ahora, cuando toco algo, hay una conciencia táctil, cuando siento un aroma, un sabor, hay conciencia. Pero también está decodificado acá. No, funcionan por separado. Esto es muy curioso y esto también seguramente les llame la atención. El cerebro funciona, el cerebro es Malkuth, ¿sí? Y funciona como un centro de coordinación, pero es Yesod, la función es esa que llamamos conciencia, que todavía no sabemos bien qué es. Hace años tuvimos Kabbalah o budismo, ¿no? Pero la ciencia hoy está tratando de entender dónde está la conciencia. Ahí nosotros hacemos una unión. ¿Qué quiero decir? Estoy teniendo una percepción visual de comida. Estoy teniendo una percepción del aroma, que es otro centro de percepción. Lo tomo y como, y entonces en el mundo simbólico en el que vivimos hacemos la unión de todo eso. Digo, estoy en una reunión, dando una charla, y hay bizcochito que estoy comiendo, y además el bizcochito está rico. Y él me va a decir, no está rico, a mí no me gustó. Pero todo eso pasa acá, no pasa acá. Acá son canales separados, trabajan separados, funcionan separados. ¿Sí o no? Sí, pero ahí ya te fuiste, ¿se entendió lo que estoy diciendo? Sí. Ah, qué poco. Bueno, entonces, no sé si más o menos... Tienes que iluminar. La única manera de desencarnar es conseguir la iluminación. La única manera. Y mientras sigamos perdiendo el tiempo acá, y esto hay que decirlo así con las palabras que son, ¿sí? Que nos moleste, nos tiene que molestar. Mientras sigamos perdiendo el tiempo con las estupideces de este mundo, y lo digo así bien fuerte, nos estamos perdiendo. Vamos a estar volviendo. Y otra vez a nacer, otra vez a sufrir, otra vez. Y si es que tenemos la suerte, por así decirlo, del karma, si hicimos algo acá que nos dejó un karma positivo, que se le llama mérito, que nos acerque a una vida más o menos adecuada, que nos permita otra vez encontrarnos con todas estas enseñanzas y podamos seguir trabajando. Podría pasar que no. Hicimos cosas muy feitas, el karma negativo tire más que el mérito y la experiencia no sea tan agradable la próxima vez. O sea, que no siempre es estirado hacia arriba también. No, ese es un error que hay en muchas escuelas cabalistas, ¿no? Que hablan de la evolución y que sí o sí vamos a evolucionar porque Dios nos hizo para que evolucione. Si quieren creer eso, o sea, de nuevo, esto no es una cuestión de yo tengo razón, pueden esto no tomarlo, no creerlo, no estar de acuerdo. Pero hay una lógica que a mí me hace sentido, es si la evolución estuviera garantizada por Dios, ¿para qué estudiamos acá? Vamos mejor. Vamos a todos los placeres, hagamos orgía, tomemos vino, alcohol, pasémosla bien. Si total está garantizada la evolución. Dios quiere que evolucionemos. Te hago una pregunta. No creo que sea así. ¿Sabemos cuántas almas encuentran la luz? Bueno, hay algunos cabalistas que tienen un número, yo no sé cuál es, pero he escuchado por ahí que ¿Proporciona la cantidad de humanos que existen? No, hay seres. Pero eso dice la Kabbalah. El budismo dice otra cosa, el budismo dice que la cantidad de seres sintientes son infinitas como el espacio. Tiene que ser simbólico. Hay un número simbólico, se habla de un número grande, se habla de un número simbólico, justamente.
Absolutamente, claro, si no, no estaríamos acá Y por hablando. resonancia, y por resonancia, nos encontramos con almas, digamos, que están en el mismo camino. O no, porque a lo mejor el karma te juntó con alguien con la que tenés que hacer un tikkun. Y si vos no estás preparada, vas a volver a fallar. Por eso es tan importante que cultivemos virtudes como la paciencia, la generosidad, la compasión. Es tan importante. Y lo tentador que tiene la Kabbalah, y esto un poco volviendo al principio para dejarlo, es que todo esto es muy interesante. A uno le resulta muy interesante saber cómo será el universo, cómo es su estructura, cómo funciona, cómo se creó, es interesante. Y hasta cierto punto nos da un marco que nos hace que la mente, nuestra mente necesita, el modo en que funciona nuestra mente necesita seguridades, necesita todo el tiempo estructuras de las que agarrarse. Si de pronto estuviéramos en el vacío acá, entraríamos en un estado de desesperación infinito, ¿no? Necesitamos algo todo el tiempo de que agarrarnos, teorías, marcos, escuelas, religiones, política, ¿no? Necesitamos. Entonces, y ahora me perdí. ¿En qué estaba? Y por resonancia nos encontramos como en tribus de almas que están en un mismo... Claro, pero puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, claro, ya decía, es importante que cultivemos las virtudes, porque no solo nos va a resultar beneficioso a nosotros, sino también a esos otros seres con los que nos encontramos, con los que tenemos que saldar una deuda kármica, por así decirlo, o hacer un tikkun. El beneficio es doble, se potencia. Mientras que si volvemos a caer, otra vez volvemos a fallar. Ese sería el camino que garantizaría que ir hacia la evolución. Claro, sí. Cultivar esas virtudes. Por así decirlo, acá no hay garantías de nada. No, pero cultivar esas virtudes propician. Cultivar las virtudes es el camino. Por eso todas las religiones y escuelas empiezan, ¿cuál es la base? Ninguna empieza comunicándote secretos y prácticas de espiritualidad avanzada para que cuanto antes llegues acá. Ninguna. Pues ninguna, ¿eh? Todas empiezan por dónde? En un marco ético. Todas empiezan. Lo primero que tenemos que trabajar es la ética, pero no la ética en el sentido a lo mejor vulgar que se le suele referir, sino la ética como un código de conducta virtuoso que nos permita todo el tiempo generar ese karma positivo, ¿no? Hacer ese tikkun. Y la ética incluye aspectos como la generosidad, la paciencia, la compasión. Pero, ¿cómo es retardo? ¿No? ¿Qué hora es?